Bueno, una vez más compartiendo acá las locuras que anda divulgando por todo el mundo Vinicio Barrera, líder actual del Ministerio Régimen del Espíritu. Vinicio, ¿cómo estamos? Bien, Pascual, muchas gracias. Por aquí listos para poder compartir un poco de la palabra y poder esclarecer muchas dudas. Fíjate que días atrás alguien me estaba haciendo un comentario acerca de las ofrendas y los diezmos. Por supuesto que lo hizo con doble intención, ¿sí? Porque por ahí andan diciendo de que vos comenzaste este nuevo ministerio para poder autosostenerte financieramente. Bueno, eso es una farsa porque nosotros hemos dejado bien claro que los diezmos no es dinero. El diezmo no tiene nada que ver con dinero, sino que el diezmo es una doctrina para el espíritu. Y por consiguiente, si estamos aclarando que el diezmo es una doctrina para el espíritu, entonces nosotros no pedimos diezmo. Espérate, o sea que ustedes no piden diezmo, no piden ofrenda como por 2000 años han venido haciendo toda organización religiosa. Claro, nosotros no pedimos diezmos, no pedimos ofrendas, porque cuando el apóstol Pablo hace énfasis entre el encuentro de Melquisedec con Abraham, como ya hemos dicho en otras oportunidades, de que Abraham es una doctrina del Espíritu, Melquisedec era una doctrina del Espíritu, que Pablo, por causa de ser un judío y de no poder ver el espíritu de la información, lo plasmó como el encuentro entre Abraham y Melquisedec, pero no era más que las primicias recibiendo la promesa de la herencia dada a Abraham, que es el nombre que se le asigna a las primicias. Ok, pero si no piden ofrendas ni diezmos, ¿cómo hacen para sostener el ministerio en este caso? Pues el ministerio no es algo que se esté sosteniendo en este momento con finanzas recibidas por medio de un engaño como diezmos y ofrendas, sino que el ministerio está supuesto a sostenerse por medio de colaboración de aquellos que consideren que pueden hacer un aporte para el pago de los gastos necesarios como local, como electricidad, como agua y todo lo que se necesita para que esta palabra pueda correr, pero no nos estamos enriqueciendo robándole a la gente y poniéndole un arma llamada diezmo y metiéndoles mala conciencia para que ellos saquen su dinero y lo puedan dar. ¿Y dónde quedan esos versos de los cuales habló Pablo diciendo cada uno dé como propuso en su corazón? O ese otro verso donde dice cada primer día de la semana, que trajeran ahí. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el espíritu. Por eso Pablo decía que acomodaremos lo espiritual a donde corresponde al espíritu. El dinero no es del espíritu. El dinero era un llamamiento para poder autosostener, pero el diezmo no tenía que ver con eso. El diezmo era una doctrina del espíritu en el cual nosotros diezmamos a Dios conforme a lo recibido por Él. Nosotros hemos recibido de Dios información, el Evangelio, la bienaventuranza, esa bendición prometida para las primicias, para Abraham. Entonces dice que de lo recibido de Dios nosotros diezmamos. Es decir, nosotros damos un fruto de labio, porque esto tiene que ver con el espíritu. El apóstol Pablo decía que él no cargaba a las congregaciones cuando él llegaba. Es decir, que Pablo no pedía diezmos ni ofrendas. Pablo decía, lo que yo necesité lo suplieron las otras iglesias, dando a entender que cuando Pablo tenía un viaje apostólico, era cubierto por sus hermanos de una determinada congregación, pero no por el hecho de estar pidiendo diezmos y ofrendas. ¿No te da miedo de que esta camisa te quede demasiado grande? Solo imagínate si no es una locura el de repente hacerse cargo o comenzar un ministerio, como ha sido tu caso, donde no piden ofrenda, donde no piden colaboración, donde no piden diezmo, cuando
lo normal o lo que se ha inculcado por toda la vida es este acto. Bueno, lo que sucede es que ese acto es un robo. Ese acto no es un acto dado por el Espíritu. Dios en su Evangelio, en el régimen del Espíritu, no nos ha mandado a lucrarnos de lo que está escrito. Y cuando hablo de lo que está escrito me refiero a lo que está oculto ahí. Lo que está oculto es cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Significa entonces que si yo predico el diezmo como para pedir dinero, entonces en realidad es que mis ojos no han visto nada, es que mis oídos no han escuchado nada y yo continúo en la iniquidad. La iniquidad se ha lucrado de los diezmos y las ofrendas por muchos años, pero el espíritu del Evangelio es para alumbrar el hombre interior. Las finanzas llegarán. Las finanzas van a estar presentes en el momento que tengan que estar presentes, pero son finanzas para el funcionamiento del ministerio, exclusivamente, no para enriquecer a nadie. Yo como líder del ministerio no estoy pidiendo diezmos, no estoy pidiendo ofrendas. Sin embargo, llegará el momento en que habrán unos hermanos escogidos que podrán o tendrán la disposición de poder sostener, de poder colaborar para sostener cualquier gasto o cualquier eventualidad que salga derivada del ministerio de la gracia y el régimen del Espíritu. Está bien, pero ya para ir entrando de lleno al tema de lo que son diezmos y ofrendas, quiero concluir en esto. ¿Cómo vas a hacer para poder crecer, expandirte por toda esta nación, expandirte por todo el mundo si no tenés los recursos? ¿Cómo vas a hacer para poder multiplicar, que se va a hacer las grabaciones, montar una página? Bueno, eso va a surgir, eso va a salir en algún momento, pero la manera de crecer es a través de las primicias. Nosotros estamos sembrando la palabra en el corazón de aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, que fueron predestinados para este llamamiento, y es a través de ellos y a través de la disposición que hay en ellos que esta palabra va a correr. Nosotros no corremos conforme a cómo está corriendo esa mentira de la iniquidad. Llámese como se llame el ministerio, esté leyendo lo que esté leyendo. Pueden estar en las 14 epístolas de Pablo y estar viendo la letra, y por estar viendo la letra y no el espíritu, entonces ellos se están lucrando de los diezmos y están haciendo ver una doctrina del espíritu conforme a una enseñanza terrenal que no tiene nada que ver con dinero. Entonces la palabra correrá porque así está determinado en el Evangelio. Dice que es para todas las naciones. Dios tiene que proveer, el Espíritu tiene que proveer de alguna forma, pero nosotros no vamos a mentir, no vamos a manipular, no vamos a coaccionar esas mentes haciéndolos creer que el diezmo y la ofrenda tiene que ver con un recurso financiero. O sea que vos estás plenamente convencido que lo que vos no le pedás a la gente, Dios lo va a suplir poniéndoles ese sentir a la gente. Por supuesto, así tiene que funcionar. Pero yo no puedo decirle, ¿cuánto gana usted, hermano? Y él me dice, gané $1,000. Entonces me va a dar 100 de diezmo y luego me va a dar una segunda ofrenda que es conforme a lo que propuso en su corazón. Eso no tiene nada que ver con dinero, eso son doctrinas. Lo que pasa es que el ministerio de la gracia y el régimen del Espíritu se ha levantado para poder explicar cómo se acomoda la letra del fundamento al espíritu que está en nuestra mente. Vinicio, mucho se ha hablado y se ha manipulado por años y años y años a la gente con respecto a los diezmos y la ofrenda, basándose en aquel verso donde dice Pablo en Hebreos que Abraham dio los diezmos de su botín a Melquisedec, a ese Dios sin genealogía, sin días, sin comienzos ni fin, o sea, dando a entender que a Dios mismo le ha dado. Y se apoyan también en ese verso de Jeremías donde dice, probadme en esto, si no abriré la ventana a los cielos y os llamaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora, entendiendo
nosotros entendiendo en este momento que el ministerio del régimen del Espíritu no pide ni ofrendas ni diezmos, porque ha acomodado lo espiritual a lo espiritual y sabe que eso no compete hacerlo, ¿cómo explicamos entonces estos versos? Bueno, en primer lugar, Pascual, eso está en Hebreos capítulo 7. Yo he hablado ya en otras oportunidades sobre quién era Abraham, quién era Melquisedec. Abraham era una doctrina, es una doctrina relacionada con las primicias. El apóstol Pablo dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. También he explicado de que el apóstol Pablo dice que Abraham es padre de los de fe. Dice que Abraham, dice que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y entonces también dice que en Gálatas capítulo 3, verso 9, dice que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero entonces tenemos que saber acomodar esas doctrinas, porque si Abraham es el padre de la fe, pero Pablo explica también en Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios, es decir, es algo que le pertenece a Dios, entonces ¿quién era Abraham para poder ser padre de la fe? Abraham, si era un hombre natural de carne y hueso, un hombre físico, no podía entonces ser padre de una fe que le pertenecía exclusivamente y que era un don exclusivo de Dios. Entonces debemos de saber acomodar la doctrina del apóstol Pablo. Pablo no pudo explicar la revelación que había escrito por causa de que el apóstol Pablo tenía una mente judía, es decir, que él no tenía carne y sangre, porque no era una primicia, sino que fue alguien escogido para escribir el fundamento, pero ocultando la información del Espíritu a través de la letra. Ya he explicado también en otros programas que la manera de ocultar el fundamento de la manera de ocultar en el fundamento de la letra el Espíritu significaba la muerte del Espíritu. Es decir, que la letra era capaz de ocultar la intención. Entonces, cuando Pablo habla de Abraham, Abraham se constituye en el rudimento de lo que en realidad está queriendo decir el apóstol. Cuando Pablo habla de Melquisedec y lo humanizamos, no nos damos cuenta que Melquisedec, que está escrito ese nombre, es el rudimento de una doctrina de Cristo, una doctrina de Cristo. Cristo es la mente del Espíritu. Significa entonces que tanto Abraham como Melquisedec son los rudimentos de la verdadera doctrina del Espíritu, lo cual significa otra cosa. Pablo decía en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, la letra del fundamento, vamos adelante a la perfección, es decir, al Espíritu. Entonces, cuando vemos a un Abraham diezmándole a un Melquisedec, debemos de tener mucho cuidado en no humanizar la doctrina, porque si lo hacemos, caímos y fuimos víctimas del rudimento de la doctrina que se estaba queriendo explicar, pero desde un punto de vista espiritual. Entonces, cuando Abraham le diezma a Melquisedec, dice que cuando, literalmente, porque este Melquisedec, Hebreos capítulo 7, verso 1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Si nosotros somos detallistas, podemos ver que en el verso anterior, es decir, donde termina el capítulo 6 y el verso 20, que es el último, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Entonces dice que el sumo sacerdote era Jesús, pero Jesús doctrinalmente es el espíritu de la doctrina. Entonces dice el verso 1 del capítulo 7 que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, pero no pueden haber
dos sacerdotes. ¿El sacerdote era Jesús o era Melquisedec? Pero dice que uno venía según el orden de Melquisedec, es decir, traían el mismo orden. Jesús y Melquisedec eran bajo el mismo orden, es decir, eran lo mismo, significaban lo mismo. Entonces dice que cuando Abraham encuentra, o Melquisedec sale al encuentro de Abraham, dice que lo bendijo, y después que lo bendijo, dice que Abraham le diezmó de todo lo que tenía en el botín, dice ahí. Pero acuérdense que esto es la letra. Necesitamos acomodar esto a nuestro espíritu. Lo que Abraham diezma, es decir, lo que las primicias diezman después de que Melquisedec le da la bendición, es lo que queda en su espíritu. El diezmo es lo que Pablo llama el fruto de labios que confiesan su nombre. Conforme a lo que se recibe de Dios, así nosotros diezmamos. Pero Dios es una información. Entonces tenemos que concluir que esto no era cuestión de seres humanos. ¿Cuál sería el fruto del labio en este caso? Si Dios... O sea, porque vos decís que lo que hay que diezmar es el fruto del labio. Exacto, es de lo que recibimos de Dios. Dios, Jesús, Melquisedec, el régimen del Espíritu, es lo mismo. Entonces, cuando el régimen del Espíritu nos bendice, esa es la promesa hecha a Abraham. La bendición, es decir, cuando nos da la información del régimen del Espíritu y nos explica y nos enseña lo que es espiritual y lo separa de lo que es carne, ahí nosotros hemos recibido esa bendición. Cuando nosotros tenemos esa bendición, tenemos la capacidad de diezmar ese fruto que recibimos, ese fruto de labios, porque ya está en nuestro espíritu. Y entonces es cuando nosotros le diezmamos a Dios. Dios nos da a través del espíritu información al espíritu, a nuestro espíritu, y nuestra boca saca esa información, y a eso se le llamó diezmo. El diezmo no tiene que ver con dinero. El diezmo no tiene que ver con cosas tangibles. El diezmo no tiene que ver con meterse la mano al bolsillo y sacar la plata que yo he ganado por causa de que me han explicado mal una doctrina, y de esa manera es que todas las religiones y todas las congregaciones han estafado a los creyentes, han estafado al que llega ahí, y le han hecho creer que si él no siembra dinero, entonces no va a cosechar dinero. Pero eso es mentira, bendecido, porque eso no es así. El diezmo es una doctrina para el espíritu. Pero ¿no dice que todo lo que sembrares, eso cosechará? Correcto, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero Pablo explica cuál es la manera de sembrar. Pablo le llama todo lo que el hombre sembrare al que siembra en la carne o al que siembra en el espíritu. Dice que el que siembra para la carne está sembrando, pero dice que va a cosechar corrupción. Pero dice que el que siembra para el espíritu va a cosechar vida eterna. No está hablando. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos la tendencia de materializar todo, queremos pensar que cuando dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Pablo en ese todo solamente encierra las dos mentes, ya que el evangelio solamente se dedica a hablar del hombre natural, del hombre celestial, de la letra, del espíritu, del judaísmo y del gentil. Entonces debemos de ubicarnos para poder acomodar lo espiritual a nuestro espíritu. La verdad, Vinicio, así, con el respeto que te mereces vos, no deja de estallarme a mí la cabeza, porque siento como que vas en contra de la corriente, definitivamente, pero no deja de llamar la atención esto que estás diciendo, porque quiere decir que con tu predicación, la del régimen del espíritu, vas a cambiar la historia, porque las iglesias por miles de años han venido pidiendo ofrendas y diezmos, y han dicho que eso es sembrar casualmente para que la palabra corra. Claro, lo que sucede es que está haciendo dentro del régimen del espíritu, que está haciendo algo material. El que siembra para la carne,
de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cómo puedo yo sembrar dinero en el Espíritu si ahí lo que se siembra es información? ¿Cómo puedo cosechar dinero en la carne si la carne es una mente natural? Aquí lo que ha pasado es que no se ha entendido la información de lo que son diezmos y ofrenda. Aquí se ha humanizado y materializado lo que a todo hombre le gusta. Pablo decía que la raíz de todo mal es el amor al dinero, dando a entender que si en un lugar te piden dinero por una información, ahí ha funcionado la raíz de todo mal. Entonces tenemos que concluir que los diezmos son una doctrina, son una forma que el rudimento, la forma en que el rudimento de la letra nos oculta que el diezmo es la bendición dada por Melquisedec, es mejor dicho, por el régimen del Espíritu a Abraham, mejor dicho, a las primicias. Y cuando las primicias son bendecidas, ese encuentro es cuando nuestro espíritu que estaba destituido, es restituido, y al ser restituido nuestro espíritu, aquello que nos avergonzaba, o sea, el cuerpo de la humillación nuestra, que era nuestro espíritu sin el conocimiento, pasa a ser un cuerpo restituido con información, y entonces ya puede dar fruto de labios y está diezmándole a su Señor, porque el Señor es el Espíritu Pascual.